Pero en realidad donde tú vas a comenzar a universalizar es en el territorio, porque ahí están todas las personas. Y en Lima, por ejemplo, casi la mitad de los asegurados son de salud. O sea, han entrado a las 6:15, ¿eh? Llegaron a las 5, o sea, han estado 1 hora 15 minutos tratando de entrar y no los dejaban, pero derecho a hacer el deserraje hubieran tenido, ¿eh? O sea, si se ponía brava la gente en la puerta de la residencia presidencial, el coronel Colchado tenía toda la autoridad amparado en una resolución judicial para hacer el deserraje e ingresar a la fuerza. Lo hubiera podido hacer amparado en esta resolución judicial. O sea que la cosa no es tan simple, insisto. Si hay alguna queja con respecto a esto, tendrían que dirigírsela al juez, que fue el que la ordenó. Estamos ahora en los estudios de Exitosa con Alexander Sacco, autor del libro Universalizar la Salud. Bienvenido, Alexander. ¿Cómo estás, Nicolás? Mucho gusto estar aquí. Alexander, yo lo he seguido porque él, desde una plataforma, Alexandro, perdón, porque yo lo he seguido desde la plataforma Foro Salud, que era increíble porque era un seguimiento a la situación de la salud pública en el Perú. Era llamados de alerta de lo que estaba pasando, a los que lamentablemente ni los grandes medios ni las autoridades atendían, ¿no? Pero tú tuviste también tu paso por el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, luego de la experiencia de sociedad civil tan intensa en esos años, ¿no? He estado 4 años en la gestión pública, 1 año en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 3 años en el Ministerio de Salud, lo cual te permite tener una perspectiva, digamos, desde ambos lados y empatar las orientaciones y afinar las propuestas también. Y después de este tiempo, de lo que yo estoy convencido es que si bien hay una serie de aspectos críticos y que los hemos visibilizado y todos los conocemos, pero también hay una potencialidad grande y es posible cambiar nuestro sistema de salud progresivamente. Mira, ayer conversabas con Arturo Granados, ¿no es cierto?, sobre la vacunación. Y en el año 2021, en marzo del año 2021, cuando comenzó la vacunación, recordarás que nadie creía que el sistema público iba a lograr, en esa época la meta era 2 dosis, 80% de la población objetivo, en ese año. Se logró. Y quien lo hizo fue el sector público. Y además, no fue solo el sector público, fue el primer nivel de atención. Porque nosotros siempre escuchamos problema hospitalario, en fin, los hospitales son importantes, qué duda cabe, pero así pongamos 100 hospitales más, el problema no se va a resolver. Tenemos que ir hacia lo que tanto se ha mencionado, que es el primer nivel de atención. ¿Y quién hizo ese proceso de vacunación? ¿Quién hizo la movilización comunitaria? Esos 8.000 establecimientos del primer nivel con equipos de salud que están ahí dando la cara todos los días al niño que se va a vacunar, a la madre que se va a controlar. No, pero lo increíble sobre lo que llamaba la atención Arturo el día de ayer, Arturo Granados, era que sin los recursos que se deberían tener, sin el personal que deberías tener, se han hecho cosas increíbles. Es decir, imagínate si a eso que tenemos le agregamos lo que hay que agregarle, o sea, tenemos una salud pública de primerísima calidad. Progresivamente yo creo que es un poco ordenar la cancha, ¿no es cierto? Eso es como un gran deporte, ¿no es cierto? Tú tienes en el Perú 8.000 establecimientos de primer nivel. Aquí he traído 8.148 establecimientos de primer nivel. Esa es la realidad. Dentro de estos 8.148 establecimientos del primer hay equipos. En muchos casos hay equipos que tienen médico, enfermera, obstetra, tal, los 1-3 y los llamados 1-3 y 1-4, en esta categorización también que deberíamos salir de ella. Y los más chiquitos, los 1-1, 1-2. Estos 1-3 y 1-4 tienen una adscripción territorial y que esto se traduce en número de población. El secreto de la atención primaria de la salud son 2. 1, tú podrías identificar tu territorio a las familias para identificar riesgo y hacer el seguimiento donde más se necesite. Y también lo que está haciendo la radio, en la vacunación. Eso es atención primaria. Atención primaria de la salud es el sentido de construir las mejores condiciones de vida colectivamente. Y ahí el liderazgo del centro de salud, del jefe del centro de salud, de la red integrada, de la cual ahora el MINSA tiene un proceso, hay que dárselo, hay que apoyarlo, hay que decirle a estas personas, darle facilidad de gestión, no agobiarlos con miles de papeles, con miles de sistemas, con miles de fichas que tienen que transcribir a mano todavía, porque no tenemos un sistema informático, sino decirles a ellos que son el eje para llevar las estrategias. Son 13 estrategias que el Ministerio de Salud tiene y esto con un trabajo con la comunidad. Ahora, el tema es que tenemos que partir de la realidad en que lo que estamos tú en el libro
cuando hablas, nos comparas con Ecuador, dices el espejo de Ecuador, ¿no? Es un artículo de OPS, la comparación sale de... Claro, pero es increíble, porque justamente, ¿no? Dice la revista de la Panamericana de la OPS, dice que la inversión en Ecuador fue de 16.208 millones de dólares entre 2007 y 2016, o sea, a lo largo de 10 años, en infraestructura de equipamiento. En el Perú, para el mismo periodo, la inversión estuvo alrededor de la cuarta parte, es decir, alrededor de 4.000 millones de dólares. Y hay una comparación que hay que tener en cuenta, que el Perú tiene el doble de población que Ecuador. Sí. O sea que al final la relación debería ser la octava parte. O sea, si lo comparas en términos de población, nosotros hemos invertido en los últimos 10 años, o en estos 10 años, la octava parte que de lo que ha invertido Ecuador en salud pública. Sí, son datos objetivos de la revista Panamericana de la Salud, y en ese periodo, efectivamente, esa fue la época de Correa, puede tener 1000 críticas, lo que fuese, pero sí hubo una inyección enorme de financiamiento del sistema de salud. Y además Correa hizo algo muy importante, que es que comenzó a universalizar desde abajo, desde el primer nivel del territorio. Acá cuando hablamos de universalización a veces nos entrampamos en la discusión, juntamos de salud con el... Bueno, eso se debe hacer, sí, qué duda cabe, pero en realidad donde tú vas a comenzar a universalizar es en el territorio, porque ahí están todas las personas. Y en Lima, por ejemplo, casi la mitad de los asegurados son de salud. Pero salud no tiene un primer nivel. El primer nivel lo tiene el MINSA. Los centros de salud están en... Y claro, en lo que debería ocurrir es que tú tienes... Porque eso es un tema, ¿no? O sea, yo recibo montones de llamadas todos los días de gente pidiéndome que los ayude a conseguir una cita en salud. Alexandro, una cita en salud. O sea, es una locura. Ya ni te digo de la gente que va a las emergencias, por ejemplo, el Rebagliati, que es una locura, porque va gente con digamos, perturbaciones muy serias, gente con derrame cerebral, un ataque al corazón o una crisis diabética de estas severas. Pero hay gente por incidentes menores, ¿no? Que no tendría por qué estar ahí. Por supuesto. Que debería estar en un centro de salud. Hacer un hospital, gran hospital, como el que se va a hacer en San Juan de Lurigancho, cuesta 400 millones de soles. ¿Con cuánto tú repotencias un centro de salud, capacidad de apoyo al diagnóstico, que trabaje 12 horas, que tenga rayos X, su dentista, etcétera? Con 1 millón de soles. Con 1 millón de soles. Entonces la inversión no es tan grande. Y hay que facilitar procesos. Si el MINSA se demora años en comprar, bueno, que lo haga Legado Panamericanos, como lo hizo los grandes vacunatorios del año pasado. Se armó porque lo armó Legado Panamericanos, porque el MINSA es muy denso. Y Legado Panamericanos es una institución pública. Yo pensaba en un momento que era privado. No, es un área del Ministerio de Transportes que la condujo en su momento Valenzuela, y lo hizo de manera muy interesante, ¿no? Entonces tiene que comenzar a abrir, a darle facilidades a los gestores del primer nivel. Por ejemplo, Jicamarca. Jicamarca tiene 100.000 habitantes que están ahí en el medio entre San Juan de Lurigancho y San Antonio de la provincia de Lima. Si nadie quiere ir ahí, ¿por qué no fomentas asociatividad de profesionales jóvenes de la salud? ¿Por qué no utilizan los locales comunitarios, como hay experiencias en San Juan de Lurigancho, esta ONG que hace 40 años trabaja ahí, taller de niños? Van los domingos a los locales comunitarios, llevan ahí a los equipos y captan a gente que no va a ir al establecimiento, así como a los grandes vacunatorios. No iba la gente porque tenía que trabajar, etcétera. El logro de la extensión de la vacunación también fue cuando fuimos al tren, cuando fuimos a las canchitas, cuando fuimos a las iglesias, a los cerros, a los mercados a vacunar. Entonces de eso se trata, y ahí tú llevas las diversas estrategias en esto que se hace también, que son las campañas de salud. Claro, pero el tema ahí es que, o sea, tú en el libro das cifras de espanto, ¿no? Sobre las brechas, ¿no? O sea, 60.000 millones de soles en infraestructura, 15.000 millones de soles en equipamiento, 70.000 profesionales, inversión en investigación. O sea, nuestros déficits son salvajes. O sea, la cantidad de dinero que hay que meter. Pero el problema es que el dinero hay que meterlo bien. Mira, te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Yo estaba investigando el escándalo de Fortunato Canán. ¿Te acuerdas? Acusado de los hospitales. Entonces me fui a buscarlo a República Dominicana. Y descubrí una cosa muy loca, un tipo multimillonario, tenía colección de carros y colección de relojes de lujo, que dicho sea paso, algunos de esos se los regaló a algunos señores apristas que no se quieren acordar, que todavía deben andar con los relojazos de $20.000 regalados por Fortunato Canán, que a él le pareció un gesto, pero salió espantado el tipo por los niveles de corrupción en el Perú, de que acá no puedes hacer nada si no pasas por el aro de la corrupción. Pero ¿sabes lo que vi? Porque como muy desconfiado, el señor no me quería dar la entrevista, estábamos en un tira y afloja, y me fui a recorrer Santo Domingo y vi un proyecto que era una cosa increíble. Era, digamos, el concepto era un hospital
que era mejor que cualquier clínica privada del Perú, gigantesco, con todos los servicios, pero que no estaba reventando de gente. ¿Por qué? Porque incluso territorialmente se habían montado un primer nivel de atención. O sea, tú ibas al primer nivel de atención donde tenías todo. O sea, te podías hacer radiografía, todo tipo de exámenes, laboratorios, había médicos para todo, para todo. Pero eso estaba integrado a médicos en los barrios. Así es. Estaba integrado a los colegios. Claro. ¿Por qué? Porque en los colegios se revisaban los ojos, los dientes, la salud mental de los chicos, se hacían las campañas de vacunación, se hacía todo tipo de trabajo de prevención. Y en algunos casos, entiendo, no dirigido solo a los alumnos, sino incluso a los padres. O sea, como era un espacio donde también asistían los padres, buscaban la manera de utilizar el espacio de los colegios para enfrentar los problemas de salud de los chicos. Es decir, y yo no sé si la experiencia duró, si fue, pero era una idea que más recogió, entiendo, de todos lados, porque sacó un poco de la experiencia de los cubanos, un poco de la experiencia, ¿no?, de diferentes países, para hacer algo realmente eficiente. Es que no hay nada que inventar en atención primaria, eso es lo más importante. Como tú dices, puedes recoger de los cubanos, puedes recoger de los brasileros, puedes recoger de los uruguayos, de los españoles, de los belgas, y tú armas tu propio esquema. Y es eso, es el establecimiento de salud que puede resolver una parte de las necesidades, que tiene su apoyo al diagnóstico, que tiene un dentista. Si hay que bajar un ecógrafo al primer nivel, hay que bajarlo, hay que olvidarnos de las categorizaciones. El MINSA es muy rígido, el MINSA está sobrenormativizado, ¿no? Entonces el MINSA aún para sacar una resolución... Mira, en la resolución ministerial de los centros de oxigenación temporal salió un año después de que comenzó la pandemia. Y los municipios ya habían hecho centros de oxigenación por muchos lados, ¿no es cierto? Y trabajas ese establecimiento de salud con su municipio y con su escuela. Y tú lo has dicho, ¿dónde están 7, 8 millones de niños todos los días? En la escuela. Están los profesores ahí. Hay que enganchar esta relación para alimentación saludable, etcétera, porque el Ministerio de Educación tiene la competencia número 3 de la vida sana, ya lo tiene. Es como enganchas eso en los territorios. Hay que respaldar a esos jefes de los centros de salud, hay que darles plata para que ellos puedan gestionar. Mira, un centro de salud en Lima lo que más necesita para hacer campañas extramurales, ¿qué es? ¿Un toldo? ¿Sillas? ¿Megáfono? No lo tienen. Hay que ir buscando. ¿Cómo no les podemos pero hay centros de salud que no tienen agua. Que no tienen, o sea, eso ya... Eso hay es, centros de salud donde en este momento hay una persona con un palo puesto en su mesa para que no se le caiga el techo, los que hacen promoción de la salud, los que hacen la vacunación de los perros, etcétera. Pero esas personas, esos que son profesionales o técnicos, están dando la cara día a día. Y también hay que pensar en variar si bien tenemos una brecha, tú has mencionado, de profesionales de la salud, mira, también hay que virar hacia los técnicos. Tenemos que formar más técnicos, se forman más rápido. El ejército tiene muchas personas que han sido capacitadas, por ejemplo, que se les puede dar un plus y hacer esa labor comunitaria y territorial, porque las estrategias no requieren una alta especialización. La alta especialización es una operación, una cirugía, etcétera, etcétera. Pero la salud comunitaria la podemos hacer todos e inyectarle a las promotoras de salud. Hoy día hay un programa que se llama Meta 4 de los incentivos municipales que financia ya a 18.000 promotoras de salud en la mitad de distritos del país, con 450 soles promedio al mes, para hacer visita domiciliaria a niños con anemia. Eso lo podemos extender. Comités comunitarios, organizaciones vecinales, etc. No, porque además, por ejemplo, eso de la anemia, a mí me sorprendió, yo conocí a la gente de Acción contra el Hambre, que es un grupo que actúa, fue muy loco, porque hay gente que actúa en lugares donde ha habido guerra, donde hay campos de refugiados, donde hay situaciones extremas de riesgo para los niños por la desnutrición. Muy de cerca con Acción contra No, pero lo increíble es que vinieron al Perú y ahí conocí a Iván Bastán, que es un capo, ¿no? Un español. Yo le decía, pero ¿por qué están en el Perú? Y me dice, acá parece que hubiera habido una guerra, me dice. O sea, los niveles de desnutrición, los niveles de anemia son increíbles, me dice, y son muy fáciles de resolver. Es decir, si haces las cosas que tienes que hacer, entonces ellos hicieron, estoy hablando hace años, ¿no? Hicimos una chamba además increíble con los restaurantes, por ejemplo, ¿no? O sea, yo los apoyé con el tema de que los restaurantes donaran parte de sus fondos porque son una entidad privada al final, ¿no? Pero si eso era asumido a nivel público, producías una transformación increíble. Hay otro programa, aparte de anemia, de incentivos, que es la meta en los mercados. Hoy día el MINSA vigila en los mercados que se promueva alimentación saludable, y si una municipalidad quiere obtener el incentivo,
tiene que hacer que sus mercados se entreguen alimentos a las ollas comunes. Pero yo, ¿sabes lo que me pregunto, Alexandro? ¿Por qué no estás en el MINSA? Te sacaron los de Perú Libre, pero en serio. O sea, pasó en agricultura también. Eduardo Segarra, que es un capo que sabe del tema. Es decir, lo de la urea lo estaban resolviendo en noviembre del año pasado. Claro. ¿No es cierto? Y después empezaron las dificultades y en enero terminó salud. Votaron como 130 en el Ministerio de Agricultura. De gente capaz, ¿eh? No votaron inútiles, votaron gente. Y en el caso del Ministerio de Salud ha pasado algo similar. Mira, yo quisiera... O sea, es algo así como la Agencia de Empleos de Perú Libre. Ya que mencionas el Ministerio de Salud, yo quisiera mencionar algo, ¿no? El Ministerio de Salud hay gente muy valiosa. Si a mí me piden un ejemplo de lo que se ha hecho en los últimos tiempos y que cambia un poco el sentido del modelo, yo siempre pongo de ejemplo salud mental. Hace 5 o 6 años nadie imaginaba que íbamos a tener 230 o 150 centros de salud mental comunitarios, casas de acogida donde están ya no en los llamados centros nosocomiales, sino en casa trabajar. ¿Cómo se logra eso? El doctor Yuri Cutipe es el director ejecutivo más antiguo del MINSA. Tiene 7 años y medio ahí porque hay constancia. Yo estuve 3 años en la Dirección de Promoción de la Salud, fui el director que más ha durado y efectivamente en abril el ministro Condori, luego de ser censurado, lo censuraron un miércoles. ¿Cómo dice a las 48 horas? A mí me sacó un viernes, ¿no? A mí y a 2 o 3 personas más que, bueno, en fin. Pero creo que la realidad política demuestra cómo están las cosas, ¿no? Pero yo le hablo a los compañeros, a los amigos del Ministerio de Salud que están haciendo cosas con mucho esfuerzo, pero que si no tienes la conducción para sacar una cosa del Ministerio de Salud, el ministro tiene que sentarse y decir, esto va. Y para decir esto va, tiene que tener claridad. Ha habido muy buenos ministros en los últimos tiempos. También ha habido ministros que no conocían mucho, pero cuando se comienza a organizar esto tiene que tener continuidad y hay que hablarle no solo a la avenida Salaverry cuadra 8, que está ahí, y a sus oficinas descentralizadas, son muy importantes, sino que esto se vaya de abajo hacia arriba. No hay un nexo directo entre lo que produce el ministerio y la persona que está ahorita en el centro de salud de acá de Nueva Caledonia, en el Cerro San Genaro, el centro de salud del Cerro San Genaro, porque ahí llegan muchas directivas. Llega la directiva de una estrategia, los formatos del CIS, tal y cual. No, es al revés. Veamos cómo ellos se desarrollan día a día y facilitémosle la vida a ese trabajo. Si hoy día pusiéramos algo de recursos, como mencionaba ayer Arturo, e inyectar directo, ya no hay que pensar en esta gran inyección que viene y demora muchísimo en estrategias y en unos programas presupuestales que también son algo enredados, sino de frente. Centros de salud, red integrada de salud, RIS, que ahora se está trabajando, y ahí inyectar y que sea este jefe de RIS que tenga mayor posibilidad de organizar sus recursos, de contratar, de comprar y de trabajar con las instituciones ahí vecinas. Tenemos que dejarlo por hoy acá, Alexandro. Muchas gracias por estar acá. Te felicito por el libro porque yo creo que tiene que, o sea, digamos, obliga digamos, a sacar las conclusiones de todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Sí. Y de las cosas que se pueden hacer en el Perú para transformar la salud pública. Y como tú dices, la experiencia ha demostrado que se pueden hacer cosas extraordinarias, que se han hecho cosas extraordinarias, incluso el cólera, hace 30 años. Claro, sin tener los recursos. Imagínate si a eso le ponen los recursos. Tenemos un país donde cualquier persona tendría el derecho a acceder a una salud de calidad. Progresivamente, ¿no? Llevando la salud, la prevención, la promoción de la salud, trabajando con los municipios que decían de esos centros de salud. A esos 8.000 establecimientos, a esos equipos que están ahí, de verdad mi reconocimiento por su Alexandro, trabajo. Muchas gracias. Y yo, ¿por qué estamos haciendo estas entrevistas rapidito, Tania, antes de ir a la pausa?